Partes de un texto argumentativo. Para la competencia escrita, el ICFES solicita, como parte de la prueba Saber Pro, escribir un texto. No se trata de un texto cualquiera, te pedirá escribir uno orientado a convencer a alguien respecto a una postura que probablemente no comparte contigo. Eso significa que deberás escribir un texto argumentativo. Por ello, es fundamental que conozcas cuál es la estructura propia de este tipo de textos, es decir, cuáles son las partes que lo componen. Son 5 partes en total, como puedes ver en este esquema. Primero, el título, luego va una introducción, después viene el desarrollo del texto, seguido por un cierre o conclusión, y por último, las referencias bibliográficas. Tu texto, entonces, debe tener una estructura distribuida en párrafos más o menos como se observa aquí. La parte más extensa es el desarrollo, mientras la introducción y el cierre son más cortas. Ahora te vamos a explicar en qué consiste cada parte. Primero, el título. El título debe estar directamente relacionado con el tema, pero no necesariamente debe limitarse a repetir tal cual el tema que te da el ICFES para escribir sobre él. Por ejemplo, si te propone el tema la adopción por parte de parejas homosexuales, no se esperaría que exactamente este fuera el título. Se espera un título que invite a leer. Por tanto, podrías intentar con uno que muestre la polémica que vas a tratar en el texto, sin que dejes ver la posición que vas a defender. Por ejemplo, la adopción por parte de parejas homosexuales, ¿protección o amenaza para nuestros niños? Se trata de un título posible que plantea una polémica puntual respecto al tema. Fíjate en que no anticipa al lector la postura que asumirás. Sin embargo, esa es otra posibilidad, proponer un título que sí deje ver la posición que vas a defender, algo como 5 razones por las que no debe permitirse la adopción en parejas homosexuales o 2 madres o 2 padres, vías posibles para la conformación de una familia amorosa. Como vemos, el primer título deja ver que el estudiante escritor no apoya la adopción por parte de parejas del mismo sexo, en tanto el segundo sí la apoya. Lo importante es que el título, primero, esté claramente relacionado con el tema a abordar y segundo, llame la atención del lector. Puedes elegir si, primero, muestras lo polémico del tema a tratar o segundo, das a entender la postura que vas a defender. Si bien el título es lo primero que aparece en tu texto, puedes optar por escribirlo después que hayas escrito todo el texto. De esta manera podrás escoger uno que recoja la idea fundamental del mismo. Segundo, la introducción. Después del título viene la introducción. En la introducción lo que haces es presentar al lector el tema que vas a abordar y después de eso explicitar la tesis que vas a defender. Está bien iniciar con una idea general que muestre el carácter polémico o la relevancia del tema. Por ejemplo, la posibilidad de que parejas conformadas por personas del mismo sexo tengan derecho a la adopción como único mecanismo legal posible para tener hijos, usualmente genera polémica en un país tan conservador como el nuestro. En esta idea introductoria queda establecido el tema que se abordará en el texto y aunque no es explícita, deja ver la posición que asumirá el lector mediante el uso de las expresiones. Único mecanismo legal posible y un país tan conservador como el nuestro. La primera expresión presenta a las parejas homosexuales como personas que desean obtener algo mediante vías legales ante la imposibilidad de tener hijos de manera biológica. La segunda expresión postula al estudiante escritor como alguien que se distancia de las personas que podrían calificarse como conservadoras y por tanto con ideas más liberales. Después de este párrafo introductorio,
puedes plantear explícitamente la postura que defenderás, es decir, tu tesis. Siguiendo con el ejemplo anterior, podrías escribir algo como: la posibilidad de que parejas conformadas por personas del mismo sexo tengan derecho a la adopción como único mecanismo legal posible para tener hijos usualmente genera polémica en un país tan conservador como el nuestro. Afortunadamente, la lucha por la igualdad de derechos para todas las personas, sin importar su condición étnica, económica, religiosa o su orientación sexual, ha permitido poco a poco reconocer que la adopción por parte de parejas homosexuales es un derecho que vale la pena defender. Como vemos, en este caso, el estudiante escritor declara abiertamente al final de su introducción la posición a favor de la adopción de las parejas homosexuales. Lo que sigue entonces es la tercera parte, tal vez la más importante de todas. Tercero, el desarrollo o cuerpo. En este apartado enuncias y desarrollas los argumentos que te permitirán sustentar tu posición frente al tema que te propusieron para escribir. Te recomendamos que pienses en 3, 4 o 5 argumentos y los presentes en orden, iniciando por el que consideres más fuerte o contundente. Ahora, no basta con enunciar los argumentos, debes desarrollar cada uno. Te recomendamos desarrollar cada uno en un párrafo diferente. Por eso, si vas a plantear 4 argumentos, conviene escribir 4 párrafos en este apartado claramente separados por punto aparte. Es importante que incluyas argumentos de diferente tipo, tales como argumentos deductivos, argumentos de autoridad o argumentos con ejemplos. También es conveniente responder a los posibles argumentos que te daría una persona que no esté de acuerdo con tu posición. Contraargumentos, es decir, un lector oponente. Imaginas lo que él te diría y tú le respondes. Te explicaremos detalladamente más adelante. Es importante que incluyas fuentes de información que contribuyan a soportar algunas ideas que propongas. Es comprensible que no tengas la información bibliográfica completa porque no tendrás acceso a libros, periódicos o computador mientras respondes a la prueba. Pero te sugerimos que dejes ver al evaluador de tu texto que reconoces la importancia de citar en un texto argumentativo. Por ejemplo, podrías decir algo como: según la Constitución Política de Colombia, de acuerdo con el Papa Francisco, es adecuado considerar, o en uno de los números del periódico del mes de octubre de 2020 se planteaba que. La última recomendación para este apartado es que cuides la articulación entre las ideas que incluyes. Recuerda que un texto es justamente un tejido de ideas escritas, de modo que el uso de conectores es necesario. Por ejemplo, para ir enunciando y desarrollando los argumentos viene bien los conectores de enumeración. Podrías decir desde el inicio que vas a plantear 4 razones para no apoyar la adopción por parte de parejas del mismo sexo, para después de ello organizar la información con expresiones como: en primer lugar, segundo, como tercer argumento tenemos y por último. También servirán otros como: por una parte, por otra parte, además, finalmente. Así vas organizando y articulando la información que presentas. Cuarto, cierre. Ahora es el turno de la cuarta y penúltima parte de un texto argumentativo. Es importante cuidar que lo que digas aquí sea coherente con todo lo que has expuesto a lo largo del documento, es decir, que plantees una conclusión que realmente se derive de lo anteriormente dicho. Una alternativa es resumir los argumentos que has planteado a lo largo del texto.
Por ejemplo, ya se ha planteado a lo largo de este texto que los hijos adoptivos de parejas homosexuales están en una situación de riesgo físico, sexual, emocional y social que puede afectarles no solo en su etapa infantil, sino también causarle graves consecuencias para el resto de sus vidas. El cierre o conclusión de un texto argumentativo es la oportunidad que tienes para confirmar tu tesis y dejársela clara al lector. Por ello, después de una síntesis como esta, puedes agregar: queda entonces explícito que apoyar la adopción por parte de parejas del mismo sexo es un acto en contra de la niñez de hoy y de los jóvenes y adultos del mañana. Otra opción para cerrar tu texto es plantear una o más preguntas que inviten a reflexionar al lector sobre la contundencia de tu tesis. Por ejemplo, si se han señalado argumentos a favor de la adopción homosexual, una manera de terminar sería: como he señalado antes, las leyes de otros países, los estudios científicos, así como los casos de la vida real ampliamente conocidos, han demostrado que muchos niños se han beneficiado y pueden seguir beneficiándose con familias amorosas que garantizan el cumplimiento de todos los derechos y su pleno desarrollo como seres humanos. Ante estas evidencias, ¿apoyas la adopción homosexual o prefieres que nuestros niños sigan abandonados en las calles o sufriendo en manos de personas que los maltratan? Con esta pregunta final, el estudiante escritor claramente intenta provocar al lector pidiéndole decidir entre apoyar la posición que ha defendido a lo largo del texto o permitir el sufrimiento infantil. Se trata también de una buena manera de cerrar un texto argumentativo. Por último, deben aparecer en tu texto las referencias bibliográficas. 5. Referencias bibliográficas. Como te dijimos antes, no es necesario que incluyas referencias bibliográficas completas, pues no tendrás acceso a las fuentes originales. Sin embargo, es importante que muestres a los evaluadores que sabes que un texto argumentativo incluye este apartado final y que reconoces los datos que deben explicitarse para cada fuente citada. Por ejemplo, para un documento cuya fuente se citaría en APA quedaría así: Revista Semana 2018, 26 de enero. La batalla que libró la primera pareja gay para adoptar. Podrías incluir los datos de la revista que recuerdes, de modo que sería aceptable algo como Revista Semana 2018. Bien, hasta aquí te explicamos las 5 partes que debe tener un texto argumentativo. Ahora te invitamos a ver el video que te mostrará lo importante que es diferenciar entre el tema y la tesis para escribir un texto de este tipo.